23. Una victoria enorme. Solo debería dejarlo ir, dijo Harlasle a Lord Draigo, los dos en pie en el ajedrezado hall de entrada. Draigo Kik puso una expresión divertida. Acababa de hacer una oferta de despedida a Harlasle, después de informar al Drow de que no tenían nada más que discutir. Va a encontrar mejor sus respuestas en ese caso, continuó Harlasle. Y en verdad, si Drizzt está tan favorecido por un dios u otro, ¿qué gana usted en mantenerlo preso? Presume mucho, respondió Draigo Kik, una frase que había proferido en dirección a Harlasle en varias ocasiones. De hecho, en sus horas juntos, el señor Netheriliano nunca había admitido que Drizzt estuviera dentro de su castillo. Pero Harlasle lo sabía mejor, pues Kim Muriel había encontrado a Drizzt, y al joven brujo Tiefling, también, en cámaras cerradas en el ala oeste del castillo. Kim Muriel había encontrado a los otros, estatuas todos, también, en una habitación no muy lejos de este mismo lugar. Si estoy errado en mis sospechas, entonces, por supuesto, empezó Harlasle. Y me molesta aún más, continuó Draigo Kik. Manténgase en su camino, Harlasle, antes de que me sienta tentado a hablar con Lord Ulfrinder y anular nuestro acuerdo. No venga a mí otra vez a menos que sea invitado, o que su solicitud para hacer una visita sea aceptada. Ahora, si me disculpa, o incluso si no lo hace, tengo mucho trabajo que hacer. Harlasle hizo una profunda reverencia. Draigo Kik lo saludó con un gesto brusco, y se alejó cruzando el pavimento a la puerta que lo llevaría a su torre y habitaciones privadas. Harlasle lo observó, luego volvió a mirar a la extensa escalera en la parte posterior de la sala, subiendo hasta 6 metros y desgajándose a izquierda y derecha detrás de rejas decoradas. No había escasez de guardias adobar puestos de pie allí, mirando hacia atrás a él, incluyendo uno que portaba taulmaril y otro, sorprendentemente, de pie en la parte superior de la escalera con una de las cimitarras de Drizzt atada a la cadera. Se está burlando de mí, pensó Harlasle, y en su mente, podía sentir la molestia de Kim Muriel tan claramente como si el sioniko estuviera de pie junto a él y gimiendo. Dime cuándo, Harlasle ordenó cuando Draigo Kik salió de la habitación. Hay guardias de la puerta delante de ti, y más fuera también, advirtió Kim Muriel en silencio. Harlasle se inclinó ante los centinelas de rostro severo en el balcón, convenientemente barriendo el sombrero cuando lo hacía. No mates al Lord, imploró Kim Muriel telepáticamente. Entonces guía mis salvas de apertura correctamente, respondió Harlasle. Su mano se deslizó discretamente en el interior del sombrero, agarrando el borde del agujero portátil. Yo no voy a utilizar la puerta, anunció Harlasle a los guardias cuando se volvió como si quisiera salir del castillo. Tengo mi propia puerta disponible. Solo váyase, como Lord Draigo instruyó, el comandante de la guardia en la escalera, el que tenía la cimitarra de Drizzt, gritó. Harlasle sonrió y sacó el agujero portátil, puso su sombrero sobre su cabeza calva, y lanzó el giratorio y elongante agujero en la imprecisa dirección de los guardias que flanqueaban la salida del castillo. Los dos abrieron sus ojos al unísono y empujaron a un lado con miedo, pero el agujero se dejó caer en el suelo debajo de ellos, sin ningún efecto manifiestamente nocivo, y ahora parecía que no había más que un agujero real en el suelo del castillo. Con la distracción evidente demandando la atención de todos en la gran sala, Harlasle metió la mano en un bolsillo y sacó un pequeño cubo y se recordó a sí mismo que su hermano Grom le había prometido todo tipo de dolor si él arruinaba este dispositivo en particular. Draigo está seguro ascendiendo su torre, impartió Kim Muriel. Harlasle ya estaba sonriendo, al ver a los centinelas de la puerta al borde del curioso foso, incapaces de resistir la tentación de mirar. El mercenario tiró el cubo hacia la puerta por donde había salido Draigo Kik, y se volvió hacia los guardias en el balcón. Con el ábaco, por el arquitecto, por el carpintero, y el albañil, recitó, barriendo el brazo con dramática floritura, y al mismo tiempo tocando las insignias de su casa para promulgar un hechizo de levitación y levantarse así, mismo conveniente y prudentemente del piso del castillo, reiteró y amplió su canción. Con todas las herramientas y conocimientos del diseño estructural. En busca del refugio más querido, por amor a la tierra y el hogar. Para construir tu castillo privado, ¿a quién se lo vas a consignar? Tú, pavo real, actúa ahora. Kim Muriel gritó en sus pensamientos,
lo que solo hizo sonreír a Harlasle en toda su amplitud. Puedo sugerir todas esas herramientas. Las cifras mundanas y las reglas físicas. Pues lo genuinamente brillante debe perdurar. No más que la aptitud de los vulgares necios. Un castillo, y la calidez, una verdadera morada. Pues cuando uno verdaderamente busca un hogar. El sabio reclamo a las almas más grandes. ¿A quién seducen sus días con la nariz en un tomo? ¿Qué necedad es esta?, exigió el guardia en las escaleras. Necedad, se hizo eco Harlasle como si le hiriera. Amigo mío, esto no es tal cosa. Un grito desde atrás le dijo a Harlasle que los guardias de la puerta habían llegado al borde de la fosa y habían mirado dentro. No, esto es caer Gromp. Caer Gromp, las dos últimas palabras del conjuro, sonaron con una resonancia diferente que la salmodia del verso del mercenario bromista, porque habló no a la audiencia, sino al cubo mágico que Harlasle había arrojado. Al absorber las palabras de comando, dichas de esa manera, la magia del cubo despertó. El suelo bajo sus pies empezó a temblar, aunque por supuesto el flotante Harlasle se mantuvo imperturbable por encima de ello, y el castillo de Draigo comenzó a temblar cuando las raíces de Caer Gromp se introdujeron en el suelo, mientras el cubo se transformaba en una torre de adamantina, diseñada para asemejarse a las torres de estalagmitas de las casas Drau de Menzoberranzan. Hasta que se levantó y se amplió, triturando y astillando el suelo y la subestructura del castillo de Draigo con sus raíces, reventando la pared y pinchando hacia arriba por debajo del balcón mientras sus paredes inflexibles se extendían. Su punta de adamantina perforó el techo de la gran sala casi 30 metros por encima del suelo. Los guardias Sadobar se tambalearon y cayeron bajo el estruendo de la creación mágica. Uno de los dos se asomó por el borde del agujero portátil y cayó adentro, y el otro pronto le siguió cuando algo como un tentáculo de Yocho le extendió la mano y le ayudó en su descenso, acompañado de un grito del guardia y un caluroso guajaja de la supuesta doncella. Una cosa hermosa era Caer Gromp. Bordeado con balcones y una escalera circular recorriendo su longitud, de arriba a abajo, y ribeteada con acentos de fuego feérico rojos, morados y azules, parecía tanto una obra de arte abstracto como una fortaleza. Sin embargo, esa era una fortaleza, completada con líneas de saeteras y un portal mágico en el interior, y el momento en que la construcción se expandió, arqueros de Bregan de Aerte se vertieron a través del portal mágico en el interior y a sus protegidos puestos. Antes aún de que muchos Sadobar hubieran identificado el origen del terremoto, los dardos de ballesta volaron adelante desde esas troneras, revestidos con ese insidioso veneno Drau. Uno que no había sido derribado por ninguno de los temblores o la andanada era el guardia que sujetaba a Taulmarili. De hecho, debido a la forma en que el balcón se había combado, el sombra masculino se vio protegido de los ocultos arqueros elfos oscuros. Recuperando el equilibrio, niveló el poderoso arco y asestó un tiro mortal a Harlasle, que flotaba en el lugar suspendido justo por encima del piso de abajo y mirando al espadachín en la escalera, ahora inclinada. Nunca vería venir la flecha encantada, el arquero lo sabía, y se retiró y disparó. La flecha voló certera al hueco en el pecho de Harlasle. A Draigo Kik no le hizo gracia cuando se cayó de espaldas por las escaleras circulares de su torre privada. Se serenó rápidamente al oír por encima las puertas abriéndose de golpe y las llamadas frenéticas de sus acólitos que se acercaban rápidamente. Lord Draigo, ¿qué es eso?, exclamó uno, que venía alrededor de la curva por encima de él. ¿Qué es, en efecto?, se preguntaba Draigo Kik. ¿Qué había ese Drau desgraciado hecho con él? ¿Hecho a su castillo? El viejo brujo se dio la vuelta y echó a correr por donde había venido con sorprendente agilidad y energía para alguien de su edad. Estaba apenas fuera de las escaleras de la torre y por la puerta de la antesala, sin embargo, cuando se encontró con otro de sus acólitos brujo, que venía en dirección contraria, con el rostro exangüe, con los ojos desorbitados por el horror. «Ah, una torre, mi señor», gritó el hombre. «¿La torre?», preguntó Draigo y miró hacia atrás por donde había venido. El acólito negó con la cabeza frenéticamente. «Una torre», corrigió él, y le empujó de nuevo a través de otra puerta de la habitación, abriendo el camino para que Lord Draigo viera el muro negro de adamantina de Caer Gromp. «Por los dioses», resolló Draigo Kik. «Invasión».
Llamó a sus acólitos a juntarse, les ordenó formar como uno, sobre y alrededor de las escaleras, y para defender a muerte su torre y cuartos. Luego se echó a correr, retrocediendo por la escalera de la torre, corriendo a sus habitaciones privadas para emitir la declaración de guerra. Atravesó la puerta de su aposento, y allí se quedó paralizado, afectado por la conmoción. Pues flanqueando el pedestal sobre el que descansaba la jaula de la pantera había dos visitantes sumamente inesperados e imprevistos, humanoides altos con 3 dedos en las manos y las cabezas que se asemejaban a la fealdad bulbosa de un pulpo. Uno giró en su dirección, esos tentáculos meneándose, agitó los brazos, y una ráfaga de energía psiónica saltó al brujo y revolvió sus pensamientos. Trató de luchar enteramente, por instinto promulgó sus defensas mentales y de hecho, la fuerza de voluntad interior del viejo brujo poderoso demostró ser superior a la del ataque. Al parecer indemne de la escena ante él, reorientando su visión, encontró un segundo choque, y una segunda explosión psiónica de acompañamiento, para ver su preciada jaula resplandeciente desunirse y Genwibar, 600 libras de potencia felina, apareciendo encima del pedestal, que colapsó bajo su peso. Draigo Kick seguidamente reconoció el odio visceral en la mirada de la pantera, y cuando ella saltó, el brujo se creyó perdido. Pero Genwibar se disipó en la niebla en pleno salto, y esa niebla se arremolinó y se disipó, conduciendo a la pantera acosada a su casa astral después de mucho tiempo. Ambos sillitas se volvieron a Draigo Kick, y en las manos de la segunda, vio la figura de la pantera. Ambos agitaban sus feos tentáculos en su dirección, y ambos desaparecieron de manera similar, en el éter. Draigo Kick retrocedió, abrumado y asustado, lleno de miedo y lleno de rabia. Desde las rejas rotas vinieron los dragoncitos, desde el techo de cascado vinieron las gárgolas del castillo, y desde la torre, en respuesta, llegó una lluvia de bolas de fuego draus, rayos, proyectiles mágicos, y virotes de ballesta. Por debajo de ese nivel, el proyectil relampagueante golpeó en el pecho de Jarlasle. La explosión brillante iluminó la habitación en un destello cegador, y antes de que la visión del Drau se hubiera recuperado aún de esa mirada, un segundo golpe directo al lado del primero. Jarlasle miró su pecho, luego al arquero, ahora con una tercera flecha apuntando en su dirección. Usted dispara bien, le felicitó, y el Sadovar, claramente confuso y conmocionado y horrorizado, disparó otra vez, y otra vez su puntería fue certera. Y de nuevo, Jarlasle recibió el impacto, sin ningún efecto adverso aparente. De hecho, él ni siquiera estaba prestando atención en ese momento, deleitándose en la eficiencia de su ejército, y la macabra belleza de las humeantes y ardientes formas de diminutos dragones en barrena hacia el suelo. Saltando el espadachín, con centella en alto y brillando con fiereza. La hizo llegar cruzada en un poderoso arranque, acuchillando al distraído Jarlasle de través en la cara. Pero ni una marca, ni una pizca de sangre, se mostró en la estela mortal de la hoja. ¿Alguna vez has oído hablar de una barrera cinética?, preguntó inocentemente el Drau. El sombra gritó y levantó la cuchilla para atacar de nuevo, y Jarlasle no hizo ademán de defenderse. La hoja chocó contra él en el preciso instante después de que él simplemente tocara al guardia sombrío, y en ese contacto, soltó toda la mortal energía de los 3 disparos de arco y el previo ataque de cimitarra que había capturado, mediante la barrera cinética que Kim Muriel había promulgado sobre él. El rostro del sombra cayó a la mitad. Su pecho explotó, una vez, 2 veces, 3 veces, y se deslizó detrás de una nube carmesí de su propia sangre pulverizada. Centella golpeó, salvo que con una fuerza mínima, pero aún Jarlasle se sintió muy aliviado al darse cuenta de que Kim Muriel todavía tenía su barrera protectora, en su lugar. El mercenario Drau se volvió hacia el arquero, con una sonrisa irónica en el rostro. Jarlasle descendió su levitación, tocó tierra, saltó fuera y provocó el hechizo flotante, una vez más, su zancada levantándolo hacia el distante balcón. Frenética y tontamente, el arquero disparó otro tiro, y Jarlasle sintió la energía instalándose en torno a él una vez más. Un cuerpo Sadovar voló fuera del hoyo y se desplomó en el suelo. El segundo guardia de la puerta muerto siguió de cerca, y ambos habían sido enrollados por un extremo de una excelente cuerda élfica. Ahora los cadáveres servían como anclas y saliendo del pozo del agujero portátil llegó a Trogate, ya no en la apariencia de una Yochlol.
El feroz enano puso sus pies debajo de él justo cuando la puerta exterior del castillo se abrió de golpe y más guardias cargaron. He tenido de vosotros lo suficiente. Rugió el enano de alegría, sus manguiuels barriendo para enviar al sombra más cercano volando. Atrogate gruñó un momento después, sin embargo, y miró hacia abajo a su brazo, y el virote de una ballesta de mano empalado allí. Murmuró. Condenaos, Drow. El aire a su alrededor zumbaba con más de esos dardos azotando por todo alrededor, mayormente haciendo blanco en esos sadobar que estaban delante de él. Veneno, el más cercano arrastró las palabras, y Atrogate lo miró para ver un virote que sobresalía de la mejilla del sombra, justo debajo del ojo izquierdo el pobre tonto. El enano levantó la mano y arrancó el virote liberándolo de la cara del sadobar, le dio la vuelta, y se lo puso en la boca, donde lo chupó con fuerza. Con una expresión inquisitiva, tiró el virote a un lado al suelo y arremolinó el veneno alrededor en la boca, asintiendo su conformidad con la evaluación. Sí, dijo después escupió veneno y una bola de saliva. Y estoy apostando a que este perjudica. El sadobar cayó al suelo, profundamente dormido. Lo mismo hicieron muchos otros, pero algunos, por lo menos, lograron luchar contra las olas del veneno Drow. Sin embargo, el veneno ralentizó sus movimientos y les aseguró los bloqueos y quites bastante indolentes, y así Atrogate, que por supuesto, había desarrollado una resistencia completa al veneno del sueño Drow en sus décadas junto a Jarlasle, se abrió paso entre ellos con abandono salvaje, matando a un lado con sus poderosos manguiuels. Detrás de él, los guerreros Drow salieron de su fortaleza, aunque ninguno se movió para unirse al enano salvaje e impredecible mientras él alegremente ejecutaba su propio tipo de carnicería. ¿De verdad? Preguntó Jarlasle con incredulidad cuando el arquero levantó Taulmaril para un tiro a quemarropa sobre él. Él ya había absorbido otras 3 flechas en su trayecto para hacer frente a este sombra y no mostró efectos negativos. El pobre sombra temblaba tanto que la flecha se cayó del arco. Solo tienes que entregarlo, dijo Jarlasle, tendiéndole la mano. Observó, entonces, que el sadobar llevaba también una fabulosa camisa de mithril que había visto antes. Oh, y la camisa de mi amigo, también. Para enfatizar su punto, Jarlasle se volvió a encontrarse con la arremetida de una gárgola, y liberó toda la energía cinética almacenada en la criatura, la cual ciertamente estalló bajo el peso del golpe, no dejando más que una explosión de pequeñas piedras que volaron alrededor para rociar el balcón y la habitación de abajo. De verdad, le volvió a preguntar al sombra, que desesperadamente intentaba establecer otra flecha. El tonto finalmente lo captó, y le entregó el arco con la mano temblando tanto que Jarlasle tuvo que emplearse intensamente para reprimir una carcajada. Y la camisa mithril, ordenó. Y cualquier otra cosa que puedas poseer que perteneciera a mis amigos encarcelados. De hecho, desnúdate en cueros luego correr alrededor y recoge todas sus cosas, y te advierto que si falta alguna, seguirás la suerte de la gárgola. El sombra dejó escapar un pequeño gemido, echó un anillo y unos brazaletes encima de la pila de ropa, y luego arrastró los pies, haciendo una reverencia a cada paso. Todos ellos, gritó Jarlasle tras él. Bien hallado, Lord Draigo, dijo el Drow al sorprendido brujo después de materializarse en la habitación privada de Draigo Kick, justo cerca de donde los sillitas habían estado. Draigo Kick lo miró tanto con esmero como con incredulidad. El brujo consideró sus opciones, pensando sobre todo si esos peligrosos sillitas estaban todavía alrededor. No había muchas criaturas en el multiverso conocido que pudieran poner nervioso a Draigo Kick, pero él contaba los azotamentes con cabeza de pulpo entre ese grupo, para estar seguro. La puerta se abrió detrás de él y una de sus estudiantes gritó. Draigo Kick alzó la mano para mantener a la joven bruja a raya. Dile, que cierre la puerta y se vaya, encomendó el Drow. Mis colegas y yo tenemos poco tiempo, y me gustaría hablar contigo a solas. Hablar, respondió Draigo Kick suspicacia. Lord Draigo, sé razonable aquí, dijo el Drow. Los dos somos hombres de negocios, en definitiva. Kinmuriel, resolló Draigo Kick, y todo tuvo sentido para él. Kinmuriel Oblodra de Bregan de Aerte se rumoreaba que era un psiónico de considerable poder, y eso explicaría su asociación con los desolladores mentales, los más psiónicamente dotados de todas las criaturas.
A tu servicio, confirmó Kim Muriel. A tu servicio, querrás decir, contestó Lord Draigo. ¿Te atreves a atacar a un señor de Netheril con tal descaro? ¿Te atreves a entrar en mis aposentos privados y robarme a mí, delante de mis ojos? Tu secuaz, le pidió Kim Muriel, haciendo un gesto hacia la puerta. Y si decido permitir que se quede, tal vez llamar a los demás. Entonces voy a desaparecer de aquí, y no tendrás nada que alegar por las pérdidas que has sufrido el día de hoy, respondió Kim Muriel, y levantó la estatuilla de ónice de la pantera, ahora liberada. Por desgracia, las considerables pérdidas. La implicación de que pudiera haber alguna ganancia que se encontrara aquí era difícil de ignorar. Vete, espetó Draigo Kik a su acólita después de darle la vuelta. De llegarse a una pelea, esa no sería de mucha ayuda contra este Drow de tal notoriedad, o contra los sillitas en cualquier caso, Draigo Kik lo sabía. Mi señor. Vete, exclamó Draigo Kik de nuevo. Pero los elfos oscuros han tomado todo el castillo más allá de esta torre, exclamó la mujer. Y estamos atrapados aquí, bloqueados por un muro de adamantina. Draigo Kik saltó de su silla y giró airadamente hacia la joven sombra femenina, sus ojos muy abiertos y aleteo nasal. Eran raros tales arrebatos del compuesto y poderoso señor, y este tuvo el efecto deseado, ya que la sombra más joven dio un chillido de terror y huyó, dando un portazo. Draigo Kik tomó unas cuantas respiraciones para recobrar la compostura, y luego se volvió hacia Kim Muriel. ¿Cómo te atreves?, preguntó en voz baja. Te hemos hecho un favor, y las recompensas resultarán ser más fuertes que los inconvenientes que hemos causado, respondió Kim Muriel. Al atacar a mi castillo. De hecho, para dar cobertura adecuada al señor de Glomrock y tus pares por la pérdida de Drist y los otros, por supuesto, es por eso que hemos llegado. El daño a tu domicilio es sin duda considerable, esa es la forma de Jarlasle, me temo. Su creencia es que la mejor manera de acabar con cualquier batalla es ganarla rápidamente, con una fuerza abrumadora, así que, como de costumbre, eso tiene. Si me crees vencido, sabes poco de Draigo Kik. Por favor, Lord Draigo, sigue siendo razonable, respondió con evidente condescendencia Kim Muriel, o tal vez era solo la confianza suprema, pensó Draigo. Tu castillo se puede reparar, y vamos a matar tan pocos de los necios que empleas como sea posible. Así que sí, hay un poco de molestia para ti, pero no tiene por qué ser más que eso, y seguramente no tan trágico. ¿Cómo podría llegar a ser si pones tu orgullo ante su pragmatismo? Hemos venido a instancias de, bueno, permítenos decir solo que a Lady Lold no se le puede negar eso que es suyo. Dudo que quieras una guerra como la que podrías encontrar si sigues el camino de tu orgullo. Lady Lold, preguntó Draigo Kik, y no ocultó su intriga. ¿Por Drist? No hay que preocuparse, dijo Kim Muriel. Entonces él es el elegido. Kim Muriel negó con la cabeza. No he hecho tal declaración. Pero Lady Lold tiene sus propios designios, y solo un tonto podría pretender entender aquellos, dijo Kim Muriel. Tampoco importa. Aquí está mi oferta, y lo haré solo por esta vez, permanece aquí en tus habitaciones privadas, mientras que terminamos nuestro trabajo. Retírate con tus restantes fuerzas, no es que tengas mucha elección en el asunto, en cualquier caso. Nos habremos ido lo suficientemente pronto. Con los tesoros, señaló Draigo Kik, y él asintió con la cabeza hacia la estatuilla de ónice. Kim Muriel se encogió de hombros como si no debería importar. Tú quieres saber si Drist se ve favorecido por Mieliki o por Lold, dijo el Drow. Tú posees ese conocimiento. Yo poseo conocimientos que van a la pregunta que esperas aclarar al obtener ese conocimiento, respondió Kim Muriel. De hecho, he obtenido respuestas que harán la cuestión de la lealtad o el favor de Drist Do'Urden irrelevante para ti. Draigo Kik tragó saliva. He llegado de la mente colmena de los sillitas, explicó Kim Muriel y Draigo tragó saliva de nuevo, porque seguramente, si alguna criatura en el multiverso conocido tenía cualquier respuesta a la suerte de Abeirtoril, sería ese grupo. ¿Así que tenemos un trato?, preguntó Kim Muriel. ¿Vais a terminar y os iréis? ¿Y qué más? ¿Apoyarás el acuerdo que Jarlas le forjó con Lord Peris Ulfvinder? Tonterías, espetó Draigo Kik.
No se puede hacer la guerra y, sonriendo, firmar un acuerdo comercial en el mismo momento. Nosotros no hemos hecho la guerra, corrigió Kim Muriel. Hemos venido a recuperar lo que no te pertenece. Drist y sus compañeros asaltaron mi castillo. Por mi derecho a la defensa puedo reclamar esos botines. Y en el proceso, continuó Kim Muriel, haciendo caso omiso de la diatriba, te hemos salvado de la ira de alguien mucho menos misericordioso, o por lo menos, de alguien mucho menos interesado en permitirte continuar respirando. Esta incursión, Lord Draigo, sin duda ha salvado tu vida. Draigo Kik farfulló, incapaz de encontrar las palabras siquiera para devolver el golpe. Sin embargo, no esperamos tu gratitud, solo tu buen sentido, continuó Kim Muriel. Te hemos proporcionado una cobertura, y voy a ofrecerte una comprensión de lo que está sucediendo entre el páramo sombrío y Toril más allá de cualquier cosa que Drist Dourden hubiera efectuado. Por lo que me habéis hecho un favor, me deáis cobertura y me salváis la vida, dijo Draigo Kik escepticismo, y ofreces un regalo más, y todo a cambio de unas pocas chucherías y prisioneros. Yo esperaría mucho más de ti. Es decir, cuando doy mis puntos de vista, debes entender que ambos de nuestros respectivos grupos, Bregan de Aerte y tú y tus compañeros señores de Netheril, nos beneficiaremos enormemente de nuestra alianza. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Kim Muriel expresión seguía siendo, como siempre, impasible. ¿Por qué tengo que hacerlo? Tu torre está llena de hillitas invisibles, todos deseosos de darse un banquete en el cerebro de los sombras. Por mi sola palabra estáis tú y tus acólitos protegidos. ¿Los hillitas responden a un elfo oscuro?, preguntó el brujo dubitativamente. En este caso, sí. La forma en que Kim Muriel lo dijo, tan prosaicamente de manera casual, borró cualquier duda de Draigo Kik, y se dio cuenta de que este trato ofrecido era lo mejor que iba a conseguir. Bien, respondió Kim Muriel, y solo entonces Draigo Kik se dio cuenta de que el Drau Siónico estaba leyendo sus pensamientos. Voy a volver a ti en el plazo de 10 días, prometió Kim Muriel. Por ahora, mantén a tus secuaces en esta torre si deseas mantenerlos a salvo. Draigo Kik empezó a protestar, pero Kim Muriel dio la vuelta y se alejó, atravesando la pared de la torre. Lord Draigo volvió a caer en su silla, lleno de veneno, pero lleno también de intriga.